A continuación vamos a resolver el siguiente problema de dinámica. Dice lo siguiente: un electrón de masa 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos sale con rapidez inicial 0 y viaja en línea recta hacia una rejilla aceleradora a 1,80 centímetros de distancia, llegando a ella con una rapidez de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Si la fuerza neta es constante, calcule: A, la aceleración; B, el tiempo para llegar a la rejilla; y C, la fuerza neta en Newton aplicada sobre el electrón. Puede despreciarse la fuerza gravitacional sobre el electrón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear un esquema de nuestro problema. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a pensar que el electrón se va a trasladar en un eje horizontal. Lo que nos dice el problema, lo que vamos a hacer es ir volcando la información que nos da el problema en nuestro esquema. Entonces, sabemos que la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo, que va a haber una velocidad final que va a ser igual a 3,00 por 10 a la 6 metros por segundo, y que la distancia que recorre el electrón va a ser igual a 1,80 centímetros. Muy bien. Ahí tenemos la información, el esquema. Me falta el electrón. Y un electrón que se va a mover en esta dirección. Una vez que ya tenemos la información, lo que nos falta determinar es cuál va a ser el sentido de nuestro sistema de referencia. Sabemos que por cómo está planteado el ejercicio, todo va a transcurrir en este eje horizontal. Es decir, ninguna parte del movimiento va a ser con el eje en el eje vertical o con alguna parte en el eje vertical, sino va a ser todo en el eje horizontal. Y lo que vamos a hacer es plantear que el sentido positivo del eje horizontal va a ser hacia la derecha. Muy bien, entonces ahí le ponemos el signo más para recordar que los valores positivos del eje son en sentido hacia la derecha. Una vez que ya ordenamos toda la información, vamos a proceder entonces a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. En el punto A nos pide que calculemos la aceleración. No tenemos ninguna fórmula de dinámica que nos permita calcular la aceleración con una fórmula de dinámica, sino que tenemos que recurrir sí o sí a la cinemática, porque podríamos utilizar la fórmula de dinámica que nos dice que la fuerza es igual, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero nosotros no tenemos la fuerza como para utilizar esa fórmula. Es más, esa fuerza es la que nos pide en el punto C. Así que vamos a recurrir a nuestras fórmulas de cinemática, de MRV, para encontrar la aceleración. Como en el ejercicio no aparece en ningún lugar el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tarda en realizar el movimiento del electrón, lo que vamos a tener que recurrir es, le voy a poner acá la E para acordarnos que es el electrón. Lo que vamos a tener que recurrir es a la ecuación de MRV independiente del tiempo, que es esta que está acá. Que la voy a copiar ya habiendo pasado la distancia dividiendo y la aceleración para el otro lado despejada. Así que me va a quedar aceleración igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la distancia. Una vez que ya elegí la ecuación que voy a utilizar, entonces lo que voy a proceder es a reemplazar los valores en la ecuación. Aceleración igual a ver si estoy bien en la hoja, sí. Aceleración es igual, entonces, a la velocidad, entre paréntesis, me tengo que acordar siempre que cuando hablo de magnitudes en física, hablo tanto del valor numérico como de la unidad
de esa magnitud. Entonces, esto es 3 por 10 a la 6 metros por segundo, todo al cuadrado, menos 0 metros por segundo, también todo al cuadrado, pero cualquier cosa al cuadrado va a ser, cualquier 0 al cuadrado va a ser igual a 0, eso es lo que quería decir. Igual va dividido, todo esto va dividido 2 por la distancia recorrida. Ahora, lo que yo necesito es que sí o sí todos los valores que yo tenga, ya sean de distintas, que refieran a distintas cosas, ya sea refieran a la velocidad, a la distancia o el tiempo, estén todos, cuando yo los utilizo en las ecuaciones, tengan todos unidades iguales. En general, solemos recurrir a que estén en unidades ya sean de metros, de kilogramos o de segundos, ¿sí? En metros, kilogramos o segundos, que son como las unidades base, y no en las derivadas. En este caso, nosotros podríamos igualmente pasar esto a centímetros por segundo, por ejemplo, pero sería un poco más difícil porque tendríamos que pasar la velocidad, o pasar los centímetros a metros. Para eso, eso lo voy a hacer acá en un recuadro. Lo que voy a usar es el método de factor de conversión. ¿Cómo era el método de factor de conversión? Para mí es el más sencillo de usar porque es justamente, sí, porque simplemente hay que recordar igualdades. Si nosotros queremos convertir 1,80 centímetros. Entonces vamos a plantear que 1,80 centímetros es igual a 1,80 centímetros por 1. Si nosotros multiplicamos 1,80 centímetros por 1, sabemos que eso sigue siendo 1,80 centímetros. Acá es donde entra nuestro factor de conversión, que va a ser igual a 1. Entonces, acá es donde yo tengo que poner las unidades, los valores equivalentes. Como lo que yo me quiero sacar de encima son los centímetros, yo sé que los centímetros tienen que estar dividiendo para que yo después los pueda cancelar. Y a lo que yo quiero convertir es a metros, entonces los metros tienen que estar arriba para que me queden las unidades en metros. Y ahora simplemente me tengo que acordar cuántos centímetros equivalen a un metro, por ejemplo. 100 centímetros equivalen a un metro. Entonces ahora la unidad con la unidad se cancela y me va a quedar esto en unidades de metros una vez que yo haga esta división. Entonces lo voy a hacer acá abajo. 1,80 centímetros va a ser igual a 1,80 dividido 100. Que esto es igual a 0,018 y a la metros, y a la vez es igual a 1,8 por 10 a la menos 2 metros en notación científica. Entonces, acá ya tengo entonces la distancia en metros y coloco en la ecuación la distancia en metros. 1,80 por 10 a la menos 2 metros. Y ahora, bueno, estos 0 metros por segundo al cuadrado se me van a ir porque cualquier cosa, 0 al cuadrado siempre es 0. Y ahora voy a ir resolviendo esta parte. Vamos a seguir acá. Todo lo que está acá dentro del paréntesis está afectado por el cuadrado. Entonces vamos a empezar por el valor numérico de la velocidad, que es 3 por 10 a la 6 al cuadrado. Me da 9 por 10 a la 12. 9 por 10 a la 12. Y las unidades también están afectadas por el cuadrado. Entonces me quedan metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y todo esto va a ir dividido 2 por 1,8 por 10 a la menos 2. Entonces vamos a hacer 2 por 1,8 por 10 a la menos 2, que es igual a 3,6 por 10 a la menos 2 metros. Y ahora
Vamos a hacer la cuenta. 9 por 10 a la 12 dividido 3,6 por 10 a la menos 2 es igual a 2,5 por 10 a la 14. Vamos a colocar esto acá. No, vamos a hacer así. Ahí va. Entonces la aceleración va a ser igual a 2,5. Vamos a ponerle 2,50 por 10 a la 14. Ese es el valor numérico de la aceleración. Y ahora tengo que ver qué es lo que va a pasar con las unidades. Entonces, para ver qué pasa con las unidades, vamos a hacer acá otro recuadro. Y vamos a analizar acá, hacer el análisis dimensional. Quizás ustedes ya lo ven, qué es lo que pasa con las unidades, pero si nos da dudas, conviene hacer el análisis dimensional. ¿Por qué? Porque si yo hago el análisis dimensional, no solo voy a garantizar que las unidades me queden como tienen que quedar, es decir, podemos estimar claramente que si estamos hablando de la aceleración, las unidades tienen que ser metros por segundo al cuadrado en este caso, sino que también lo que nos permite el análisis dimensional, es decir, la operación solamente con las unidades, es corroborar que nosotros utilizamos el procedimiento adecuado para resolver nuestra incógnita y que no nos confundimos y, por ejemplo, nos comimos poner la velocidad al cuadrado. Entonces, yo tengo acá, solamente voy a poner las unidades. Metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado dividido metros. Esto es igual a metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado y esto dividido metros. Yo lo hago así porque me acuerdo de la propiedad de las fracciones que dice que cuando yo tengo una fracción dividiendo, o sea, supongamos podemos pensar esto que es como una fracción en el sentido de que es los metros dividido 1, por ejemplo. Yo tengo una fracción dividiendo otra fracción, es lo mismo que yo coloque esta fracción como está, multiplicando esta fracción invertida, 1 sobre metros. Y ahora, ya que tengo la multiplicación, yo ya me puedo acordar que si yo tengo metros al cuadrado arriba dividiendo metros, hay uno de esos metros que se cancelan. Por ende cancelamos el cuadrado y me queda en metros por segundo al cuadrado. Entonces me quedan metros por segundo al cuadrado. Y hasta acá ya tengo la aceleración del punto A. Ahora vamos a resolver el punto B. En el punto B nos piden lo siguiente. Voy a correr un poco. A ver si hay... Sí, vamos a seguir acá. En el punto B, lo que nos pide el ejercicio es el tiempo. El intervalo de tiempo que tarda el electrón en llegar a la rejilla. Y para esto otra vez vamos a recurrir a las fórmulas de cinemática. Tengo la suficiente cantidad de información, o sea, claramente la independiente del tiempo no la voy a usar porque lo que yo quiero encontrar es el tiempo. Y después, si me fijo, tengo la suficiente información como para usar la fórmula de la velocidad en función del tiempo y también la de posición en función del tiempo, ya que tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, pero también tengo la distancia. Pero por economía de tiempo me conviene claramente usar esta que es mucho más sencilla. Entonces vamos a copiar la ecuación. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. Y vamos a proceder a reemplazar los valores en la ecuación. La velocidad final es igual a 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Igual a 0 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que es la que encontré en el punto A, 2,50 metros por segundo al cuadrado, por el intervalo de tiempo, que es lo que quiero encontrar. Como esto
Vamos a tachar en rojo, así se ve bien. No vale nada porque es 0. Pasa la aceleración dividiendo para allá. Entonces me queda 3,00 por 10 a la 6 metros por segundo dividido 2,50. Me comí acá por 10 a la 14 es esto. Por 10 a la 14. 2,50 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado. Hay que prestar mucha atención y no olvidarse toda la información en el camino cuando uno copia, que es muy típico que suceda, ya sean los valores, ya sea en este caso la notación científica o sean los signos también, que también muchas veces uno los olvida. Esto va a ser igual al intervalo de tiempo. Y ahora resuelvo otra vez. Por un lado, los valores numéricos, 3 por 10 a la 6, dividido 2,5 por 10 a la 14. Esto es igual a, lo voy a poner de este lado. A ver si entra, sí. Esto es igual a 1,2, 1,20 le vamos a poner por 10 a la 3, a la menos 8, perdón, por 10 a la menos 8. Y acá otra vez lo mismo, tengo que corroborar que las unidades sean las correspondientes. Lo voy a hacer acá, que me queda un espacio. Yo tengo metros por segundo dividido metros por segundo al cuadrado. Que esto, como hablamos antes, es igual a tener metros por segundo multiplicando esta fracción invertida. Segundos al cuadrado por metros. Entonces, ahora estos metros con estos metros se van. Este segundo se va con el segundo al cuadrado y me quedan segundos. Así que acá ya tengo mi intervalo de tiempo con su unidad correspondiente. Y tenemos ya el punto B. Y ahora nos queda resolver el punto C. Que lo que nos pide es la fuerza neta en Newton aplicada sobre el electrón y dice que puede despreciarse la fuerza gravitacional sobre el electrón. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre del electrón. Nosotros tenemos que sobre el electrón va a actuar una fuerza. Lo que nos dice el ejercicio es que nosotros tenemos que averiguar la fuerza neta que actúa sobre el electrón. Nos dice fuerza neta porque justamente este es un ejercicio donde aparece un electrón moviéndose y no sabemos qué fuerza, cuántas, si es una fuerza, si son muchas fuerzas, qué valores tienen. Lo que sabemos sí seguro, o sea, no sabemos ni siquiera la naturaleza de esas fuerzas todavía. Si son fuerzas que dependen de fenómenos eléctricos, magnéticos, puede depender de muchas cosas. Lo que seguro sabemos es que hay una aceleración resultante de esas fuerzas que actúan sobre el electrón y que, por ende, esa fuerza neta, esa fuerza resultante que actúa sobre el electrón es la que genera la aceleración que encontramos previamente. Entonces, nosotros vamos a estimar que tiene que existir una fuerza neta que va a tener igual dirección y sentido que la aceleración que encontramos. ¿Sí? Como nos dice que despreciemos la fuerza gravitatoria sobre el electrón, no la vamos a considerar, no la vamos a poner en nuestro sistema, en nuestro diagrama de cuerpo libre, solamente vamos a colocar la fuerza neta. Y ahora, una vez que tenemos esa fuerza neta, nosotros recordamos la expresión, la ecuación de la segunda ley de Newton, que lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta, va a ser igual a la masa por la aceleración.
Como ya sabemos que esa fuerza va a tener igual dirección y sentido que la aceleración, no hace falta que tampoco trabajemos de forma vectorial para encontrar esa fuerza, sino que alcanza con que tomemos los valores escalares de la aceleración. Entonces, nos queda la fuerza neta es igual a la masa, que nos dice el ejercicio que la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2,50 por 10 a la 14, me parece que me quedé sin hoja, por 10 a la 14, sí, me quedé sin hoja. Lo vamos a copiar de vuelta más abajo. Fuerza neta es igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2,50 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado. Ahora otra vez resolvemos los valores numéricos. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2,5 por 10 a la 14. Esto me da 2,2775. Me voy a quedar solamente con los primeros dos valores después de la coma. Fuerza neta igual a 2,27. Vamos a ponerle 28 por 10 a la menos 16. Y me quedan acá las unidades de kilogramo, metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? No puedo ni cancelar ni multiplicar ninguna de esas unidades, quedan así tal cual. Estas unidades, el kilogramo multiplicado por metros por segundo al cuadrado, es igual a newton. A un newton. Entonces, por ende, la fuerza neta me va a quedar igual a 2,28 por 10 a la menos 16 newton. Y ahí ya encontramos la última incógnita que nos planteaba el problema. Espero que les haya servido el video. Voy a correr ahí la cámara para que puedan ver más o menos todo lo que les planteaba el problema.